Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo directo, chicos, que le tenía muchas ganas, mucho hype, mucho cariño le he cogido a este juego cuando estaba en su Early Access. Ya por fin ha salido de ese estado y tenemos el juego definitivo frente a nosotros, versión 1.0.3 definitiva, y vamos a disfrutarlo un poco, ¿no? Porque es un juego que tiene un arte increíble. Es un juego muy emotivo, con una música, una banda sonora que estáis escuchando brutal, con un dibujo a mano precioso y que es Souls-like Metroidvania. No está mal. Todo lo que nos gusta juntos. Así que vamos a darle un poco de caña. Y digo yo que como acaba de salir de su Early Access, empezaríamos una partida nueva. Porque hay cosas que cambian siempre, entonces ahora tenemos el producto terminado, habrá cosas que hayan cambiado y realmente tampoco es que me acuerde mucho, y alguno de vosotros igual no habéis visto la serie que subí del Early Access, hasta dónde llegaba, ¿no? Hasta dónde podía llegar la partida, y creo que lo conveniente pues sería jugar una partida desde el principio y ver qué cambios, qué mejoras han implementado y cómo es el producto final. Así que dicho esto, yo creo que se oye bien, ¿no? Vamos a disfrutar como auténticos jabalíes en el barro. Por fin te he encontrado. Voy a poner la otra pista. ¿Puedes escucharme? Espero que no esté muy alto. Y ahí estamos. Buah, es que se ve de cojones esto, ¿eh? Increíble. Juegazo. Juegazo, de verdad. Juegazo. No sé cuántos acabaremos siendo hoy. Veo que ya has despertado. Pero deberíamos ser unos cuantos porque esto os va a agradar. Tu cuerpo tampoco parece estar en mal estado. Se ve mejor que antes, yo creo, ¿eh? Es una pasada de juego. Me encanta. ¿Te sorprende mi aspecto? Sí. El motivo por el que he perdido mi cuerpo tiene que ver con las doncellas. ¿Te acuerdas de lo que ha pasado en este reino? No.
Así que tú también has perdido la memoria. Primero salgamos de aquí. Será mejor comprobar con nuestros propios ojos lo que está sucediendo en el mundo exterior. Sí, pues vamos a darle caña. Y es que mola un huevo, pero muchísimo, ¿eh? Vamos a leer. Grandes estatuas de piedra talladas a semejanza de las doncellas blancas. La estatua intacta contiene el texto Doncella Blanca del Alba y la destruida Doncella Blanca del Viento. Y esto es pues para pasar a una zona que de momento no podemos rebasar. Como se jugaba, de momento no nos dejan hacer nada. Vale, se esquiva de este. Nos dicen cómo se salta. Y empezaría a haber bichos ya. No temas. Usa mi poder. Sé que eres capaz de ello. Buah, se nota como más ágil. Mola mucho. Yo no sé si esto podrá reventarlo, ¿no? Vale, ya me han dado a la primera en la frente. Reventado. Hijo mío. Otro fuera. No me acostumbro. Me parece que le cambié los botones en su momento, la configuración, no lo tengo claro. Porque, claro, me va a dar problemas esto. No hay nada escondido, ¿no? No puedo subir. Me equivoco con Souls, ¿eh? Me equivoco con Souls. Del LB nos curamos. Me equivoco muchísimo con Souls. Hostia. LT. ¿Qué pasa, Dante? Tío. Muy buenas noches. Carta de Irene. Estimada Sigrid, quisiera que entregaras este amuleto a la doncella blanca. Es un collar dado a todas las doncellas blancas, pero le he infundido un hechizo protector. Estoy segura de que la protegerá de la amenaza de los impuros, y aunque la barrera se destruya, esta podrá regenerarse, mas solo una doncella blanca será capaz de hacerlo. Espero poder contar contigo. Te mando un cordial saludo, Irene. Yo no sé si cambiar los mandos. Durante el juego, para abrir menú principal, consultar todo tipo de información importante, así que sería de aquí. Tenemos los puntos de vida, el nivel, las habilidades, la colección, las reliquias, textos que hemos encontrado, el mapa, etc. Vale, que de momento acabamos de comenzar la aventura. Rompemos de ahí, a ver si hay alguna cosita interesante. Y vamos a seguir dándole caña a esto. Aquí hay algo. Tomamos un fragmento. Fragmento de amuleto. Aún quebrantado, quedan tenues rastros de luz en él. Pero sería equipármelo o no equipármelo. No sé si me acostumbraré al tipo de jugabilidad, porque creo que en su momento lo debí hasta cambiar. Creo que lo debí cambiar. Ajustes. Mando. Saltar A. Atacar. Claro, es que hay una habilidad. ¿Hay alguna que sea del B? Habilidad 2. Es que no lo sé. No sé si cambiar las habilidades o... Bueno, venga, vamos a jugar como viene. Y si me veo incómodo, puedes guardar tu progreso en los puntos de descanso. Descansar restaura tus puntos de vida y el límite de uso de tus habilidades, así como el de oraciones sanadoras. Los impuros que hayas derrotado volverán a aparecer. Bueno, da igual. Viaje rápido, configurar, equipar reliquias. Podemos guardar, partida guardada. Y vamos a seguir. Pero antes vamos a coger eso que me lo había dejado.
Libro de los impuros 1. La impureza manifiesta tumores por todo el cuerpo que devoran la energía vital conforme mente, cuerpo y alma se degradan. Estos tumores confieren poderes de regeneración inauditos que transforman al sujeto en inmortal. Con el paso del tiempo la mente pierde el control del cuerpo y solo queda un ser enloquecido y llevado por el odio de la impureza. Nos explica un poquito el lore. Vamos a pillar más. Libro de los impuros 2. Algunos impuros pueden conservar su conciencia. En este estado el sujeto afectado se ve incapaz de detener su sufrimiento. Se trata de una agonía interminable, pues la mente permanece consciente durante todo el proceso. Solo los milagros de las doncellas blancas pueden salvar a los impuros. Tenemos aquí algo para interactuar, que es para abrir ese camino. Y de momento muy sencillito, nos están explicando un poco cómo va el juego. Y ya poco a poco pues iremos avanzando. Bueno, creo que han compensado un poco lo del detalle de la dificultad, no lo tengo claro, ¿eh? Era bastante jodido el juego. De todas formas, a mí me gustaba como estaba, ¿eh? No sé si ahora estará más fácil, no estará más fácil, o lo que sea. Vamos a mirar que haya sitios ocultos o no, porque en estos juegos siempre hay que mirar si hay algo oculto o no. Muy buena gente, veo que va entrando ya alguien. Espero que disfrutemos muy duramente de este juegazo. Porque la verdad es que es una puta obra de arte. Bueno, que se pone bestia aquí Eutimio, ¿eh? Se pone bastante brutal. Os va a gustar, ¿eh? Para los que no lo conozcáis os va a gustar. Y los que ya lo conocéis, lo vais a disfrutar. Lo vais a disfrutar porque sabéis a lo que venís. Me atizó. Se me fue la olla. Me estaba molestando el pelo, chicos. Yo creo que veis bien, ¿no? Veis bien. Porque bueno, no veis los poderes y tal, pero si queréis muevo un poquito la cámara. Lo que pasa es que yo creo que ahí estoy bien. Lo único que puedo hacer es mover la cámara un poco más. Dame un segundito. Un poco más hacia ahí. Para que os coma un poquito menos de pantalla. Y yo creo que ahí estamos todos bien. Estamos todos contentos, todos conformes. Si me tiro por ahí es que es lo que tengo que hacer. Porque tengo que conseguir abrir algo. A ver qué ocurre. Hoy es una puerta abriéndose a la distancia. Me han atizado 2 veces, o sea que 4 toques y casco. Básicamente. Caballero negro, esta ruta lleva hacia la superficie. Hemos descubierto una forma de pasar. Lo que quiero mirar, antes que nada, mirad cómo se mueve el agua y todo, ¿eh? Es una maravilla. Esto se puede romper, seguramente aquí no podamos acceder a más. No recuerdo bien. Hostias. ¡Qué pelleja! Fragmento de amuleto, puntos de vida máximos más 5. Aunque quebrantado tiene tenuas trazas de... pues... ¿de qué para algo sirve? Ya os digo que se me va a hacer muy raro manejarlo con esa jugabilidad. Lo dije en el Early Access y sigo manteniéndolo. Pero bueno, cada uno tiene su forma de jugar y cada juego tiene sus controles por algo. Y la verdad es que esta gente trabaja bastante bien. Así que... pero bueno, si me veo muy incómodo a la larga, lo cambio y ya está. Pongo los controles de los poderes y de otras historias a otro sitio y me lo acomodo como a mí me gusta. Hemos subido de nivel, ya somos nivel 2 o nivel 3, no lo sé. La fe de la doncella blanca 1. Antaño, aquellos afectados por la impureza vinieron de lejanas tierras nevadas e infestaron Finisterra.
La impureza es una temible maldición que degrada la mente y transforma a los afectados en monstruos. Se dice que surgió del resentimiento de los antiguos habitantes de estas tierras. Se transmite entre personas y a los afectados se les conoce como impuros. Un poquito más de lore, que nunca viene mal, y nos meteríamos por esta puerta. Iríamos a otra zona, no podemos llegar de momento aquí. Y a ver qué nos dice Caballero Negro. Antaño todos estos despojos afectados recibían el nombre de impuros. Tenemos una zona para poder descansar. Aquí podríamos equiparnos amuletos si es que los tenemos, pero como no tenemos nada, lo único que podemos hacer es guardar la partida y seguir hacia adelante. Nos recuperamos de las curaciones y creo recordar que estaba el jefe ya. Vale, a ver qué tal se me da porque yo estoy un poco monger, ¿eh? Bueno. Ten cuidado, noto una fuerte concentración de impureza. De hecho, suena de la outro de mi canal. Bueno, nos quiere partir el lomo. Vaya grito, hijo. Y no se anda con hostias. Esta no va a hablar, ¿eh? A ver cómo ataca. Vale, vale. Ahora que ya he pillado cómo va. A ver cómo lo hacemos. Oh, yeah. Estoy jodido, ¿eh? Porque me parece que estoy jugando bastante mal. ¿Vas a atacarme? ¿Perra del infierno? Vale, la guardiana Sigrid. Es el primer jefe, es bastante básico. Bastante sencillo. Pero bueno, ojo que luego viene premio, ¿eh? Me acaba de dar un bimbazo en todos los dientes. Por listo. Pues ahora viene lo gordo. Ahora viene lo gordo. Oh, yeah. Vamos, cascapuerca. Ya estaría. Bueno, ya jugando Souls y esas cosas, por lo menos a estas mierdas estoy un poquito acostumbrado. Pero bueno, es bastante sencillito. No debería protegerla y aún así vamos a tocarla y nos van a contar un poquito qué ocurrió con esta guardiana. Ya sabéis que es un mundo lleno de corrupción por culpa de un mal que ha absorbido todo este mundo. Su sonrisa iluminaba a todos pese a la gran carga que llevaba. Estamos hablando de Sigrid, la guardiana. Entonces recibí la noticia de mi hermana, la doncella Blanca, no se encontraba bien. El peso de purificar a los impuros era demasiado para ella. Yo no podía alegrarme por una paz obtenida a costa de su sacrificio, que es así como conseguían la paz. Más que nada, no lograba perdonarme por no haber estado a su lado como su guardiana. Al final, mi hermana fue la elegida para cumplir con tal función. Y es lo que ocurrió. Lily, una joven gentil parecida a la doncella Blanca, fue la luz entre mis tinieblas. Somos nosotros la protagonista. Esa chica de rubios cabellos, de cabellos dorados. Fue entonces cuando empezó a llover. Notáis ese motivo, el título. Refugié a Lily en la iglesia y me armé para lo que fuera, para lo que viniera, ¿no? El diluvio nunca cesó. Es como entre triste y emotivo. Es un título muy especial. Habilidades de guardiana Sigrid. Esfera de hierro que ataca a los enemigos adyacentes. Como habilidad secundaria, se puede utilizar con otra principal o secundaria, pero necesita tiempo de recarga entre cada uso. Sigrid permaneció en la catedral esperando a los enemigos en su misión de proteger a la doncella blanca Lily, que somos nosotros. No obstante, cayó en la locura tras incontables batallas y hemos tenido que aniquilarla.
O sea, salto de guardiana. En el suelo, AA. Con el ala impura de la guardiana Sigrid puedes ejecutar un segundo salto en el aire. Y ya tenemos salto doble y nos muestran qué podríamos obtener y dónde podríamos saltar y a dónde podríamos llegar, que es lo que hemos visto antes que no podíamos rebasar. Conseguiste purificar la conciencia impura. Quizá deberías usarlo, seguía. Puede que consiga recordar algo así. Y la niña es que es tierna, tierna, ¿eh? Te veo dolorida. ¿Puedes moverte? No me han pegado tanto, ¿eh? Aquí podríamos seguir avanzando, ¿verdad? ¿No? Sí, 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 sí. Pero antes hay que cogerlo de allá. Bueno, chicos, ¿qué os parece? Muy, muy buen título. Has conseguido la habilidad de un alma impura. Puedes configurar las habilidades de las almas impuras en los puntos de descanso. Vale, pues vamos a configurar. Y ya tenemos el set. Sería poner el set. Número de usos infinito. Aquí número de usos 13. Tiempo de recarga 4,5. Usable bajo el agua. Eso es bueno. Podemos equiparnos y hacernos sets. ¿Vale? Lo que no recuerdo es cómo iba la movida, ¿eh? Voy a ponerlo en el set secundario a ver qué ocurre. Guardamos la partida. Porque ya os digo yo que ahora para recordar cómo iban las habilidades... Vale. Vale. Me sirve. Y cogemos el rosario corrompido. Aumenta ligeramente los puntos de vida máximo. Rosario de las guardianas de la doncella blanca. Con el fin de proteger a la doncella blanca, las candidatas han de entrenar en la iglesia subterránea. Entre ellas se elegirá a las guardianas. Y ahí estamos nosotros, la bella niña Lily, de pelo dorado. Rubita, rubita, claro. Parece casi blanco. Con esa aura que la rodea así como de bondad, ¿no? Es lo que nos quiere transmitir el título. Es que fijaos qué maravilla de catedral. ¿Veis esa iluminación? Es que es detallista al máximo. Es una brutalidad de título. Es una puta pasada. ¿Y esta música? ¿Estás bien? No te sobreesfuerces. Mejor descansemos un poco. Hemos conseguido una reliquia. Podemos configurar reliquias obtenidas en puntos de descanso. Pues vamos a ver. Las reliquias ahí. Aumenta ligeramente tus puntos de vida máximo. Rosario de las guardianas de la doncella blanca, como bien habíamos leído antes. Entre ellas se elegirá a las guardianas. Nos lo ponemos y tenemos un poquito más de vida. Vale. Podemos guardar la partida y podemos proseguir. Ya tenemos el alma de la otra, del otro jefe que hemos vencido, que hemos rebasado hace poco. El diluvio mortal trae la impureza consigo. Para cuando llegué, este lugar ya se encontraba así de devastado. ¿El diluvio convirtió a todos en impuros o murieron a manos de estos? Comparto lazos antiguos con las doncellas. Aunque ya no pueda liderar el camino con esta forma, seré la espada que repela a tus enemigos. Te noto algo extrañada. ¿Te parezco alguien que dejaría a una niña como tú abandonada bajo esta lluvia? Vale, vámonos. La niña no habla, solo transmite emociones, con los gestos. Esto es muy Bloodstained, ¿eh? ¿Has visto a esta criatura antes? Parece que ha perdido la conciencia antes de caer en la locura. No parece hostil, pero no te acerques demasiado. Vamos a leer. Carta de Groa. Estimado Bale, durante años habéis ofrecido espléndido servicio como cochero a la doncella blanca y sus guardianas. Incluso vuestro audaz caballo nos ha brindado un servicio excelente. Tengo por seguro que vuestro hijo será algún día un cochero tan extraordinario como vos. Si algún día visitáis la iglesia, no dudéis en venir a verme. Que la luz blanca os bendiga. Groa, guardiana líder.
Y eso es lo que nos cuenta. De hecho, este bicho luego nos va a servir para trasladarnos, creo. Vamos, no lo sé. De todas formas, tampoco sé si puedo pegarle, ¿eh? Vale, no. Tenía que comprobarlo. Muy buenas, Michael, tío. ¿Qué pasa, Miguelito? Me acaba de atizar y me ha quitado un tercio de la vida, ¿eh? Ojo, y me ha dado porque me he colocado mal sin querer. No sé, ha sido algo raro. Bueno, aquí no hay nada. Las flores mágicas que verás por el camino ayudarán a Lily en su viaje. Flores rojas. Recoger esas flores impuras restaurará el límite de uso de tus habilidades. Recoger las blancas, por tanto, pues de magia protectora restaurará el número de oraciones sanadoras. Vale, perfecto, pues voy a usar una oración sanadora, que son 70 de vida lo que recuperamos, y nos cogemos esto, ¿no? Hay que atizarla. Hay que atizarla. Pues muy bien. Muy bien, muy bien. Mira, aquí hay un montón de bichos. Que este mola, ¿eh? Hemos subido de nivel. Este subí el Early Access y subí la serie del Early Access, todo lo que estaba disponible para poder jugarse en 6 capítulos en vídeo, pues hace unos meses. Y acaba de salir de su acceso temprano, lo ha abandonado ya. Y ahora mismo ya tenemos disponible el título completo, que va a ser una puta maravilla. Me acaba de dar este cabronazo. La música, la banda sonora, el arte, todo, 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 todo. Los gráficos. Es que es una cosa que me pone todo loco, ¿eh? Es emotivo a no poder más. Precioso, sosegado, muy de sentimiento. Es una puta pasada. Salta, hijo. Ven para acá. ¿Llegas? Uy, pobrecico, que no llegaba. Y es Souls-like. Así que, mucho mejor. Vaya. Porque me encantan los Souls. Me lo comí, ¿eh? Como un salao. Aquí de momento no podemos hacer nada. Estos son seres que están consumidos por todo el mal de este mundo, pero que ni siquiera tampoco pueden hacer nada. Están totalmente debilitados, están en la mierda los pobres. Tenía que hacerlo. Tengo que hacerlo. Y veremos, porque creo que puedo ascender por aquí, así que sin problema. Lo único que a ver qué me encuentro. ¡Hostia! Ok. Purifiquémoslo. A ver qué podemos ver a partir de esto. No he visto mucho cambio con respecto al Early Access de momento, porque llevamos un ratito, pero gráficamente creo que es superior. Habilidades: Joven de la Villa. Lanzas un monstruo que salta en trayectoria de arco y al tocar el suelo dispersa un ataque que afecta a los enemigos adyacentes. Este aldeano perdió a su madre en mitad del caos del diluvio.
quiso ayudar al Templo Blanco, pero no mostró capacidades suficientes para ello y se convirtió en una babosa gigante. Aguarda, parece que algo se aproxima. El caballito nos habrá estado siguiendo. No parece tener conciencia propia, pero le atrae ese amuleto que llevas. Tal vez solía servir a alguna doncella blanca. Parece que quiere ayudarnos. Las doncellas blancas, sabéis, debéis de ser muy especiales. Claro, y este nos va a ayudar a viajar. Muy Bloodstained, como uno de los tramos que requería de un carruaje con un caballo. Vale, ya podemos hacer el viaje rápido precisamente por eso. Y aquí podemos configurar más cositas porque tenemos más poderes. Pues en el kit primero... Claro, la cuestión es que cómo va lo de los sets. Sigo sin saber cómo va lo de los sets. Pero bueno, si ponemos ese, sería... eliges de ahí y el set 1, ¿cómo va el set 1? Claro, la cosa sería mirar. Equipar reliquias, no podemos equipar más porque ya tenemos todo equipado. Y tenemos de aquí. Del B no hace nada. Ah, cojones. Vale, me parece guay. Tengo un set y otro, de momento. Va bien, va bien, va bien. Entiendo, entendido. La fe de la doncella blanca 2. Los caballeros lucharon contra los impuros para proteger el país, pero sin importar cuántos derrotasen, estos seguían levantándose. Una muchacha con vestiduras blancas y cabellos dorados consiguió proteger el reino del ataque de los impuros. Sus rezos lo purificaron y detuvieron su avance. La gente, testigo de sus poderes divinos, la llamaron doncella blanca. Y de ahí viene toda esta mierda. Bueno, total, que podemos bajar por aquí. Lo que pasa es que por el agua no vamos a poder hacer nada. De momento, no. Olvídate. Por el agua no podemos hacer nada. Vamos a asomar un poco por abajo. Estamos en un profundo bosque. Está bastante sumergido. Esa es esa parte. A ver lo de arriba. ¡Qué mamón! Y ahí viene, ahí viene, ahí viene. Venga, un abrazote, Michael, tío. Bueno, me curo y me recupero, ¿no? Sí. Pues estamos yendo por la parte de arriba. Podemos revisar el mapa por aquí. Espera, ¿hay alguna manera de... algún botón para mapa exactamente? Vale, lo vi. Venga. Qué pasada, tíos. Cómo me mola.
Ya que me había agachado. Por aquí tiene que haber algo. Efectivamente, fragmento de amuleto. Pues puntos máximos de vida, otros 5 puntitos más. Que bueno, no es mucho porque no sé cuánta vida tenemos exactamente, pero tenemos 120 de vida. Bueno, nos meten buenos galletones, ¿eh? Seguimos para adelante. Y a ver si podemos disfrutar bien de esto. Vale. Correcto. Siete de vida que me han dado. Joder, qué cagada, chaval. No me he dado ni cuenta y estaba recibiendo una somantapalos, pero tremenda, ¿eh? Es que hay mucho camino por aquí, ¿eh? Mucho camino por recorrer. Esta joven, la guardiana, está en el subsuelo. Vamos a tomar un sedimento impuro. Permite mejorar habilidades. Resto obtenido tras purificar a un impuro. El sufrimiento ahí estancado emite una luz tenue. Permite mejorar habilidades en los puntos de descanso. Claro, por aquí de momento no podremos hacer mucho. Lo que sí podemos es recuperarnos ese cachito, pero no podemos hacer más. No podemos pasar de momento para allá. Ni debajo del agua. Uf, casi me endiña. Hemos subido de nivel, pero no llegamos a este fragmento. Y eso es una pena. Me gustaría poder alcanzarlo. Hay cositas que tendremos que volver a por ellas pues rato después. Es un Metroidvania. Es lo que tiene. De momento puede parecer muy básico, pero está bastante guapo, ¿eh? Y tiene un montón de mierdas. Lo que pasa es que, como todo buen Metroidvania, empiezas casi con nada y luego se vuelve loco esto. Somos nivel 5. Podemos subir por ese lateral, pero yo creo que hasta allá, por esta parte, por esta loma, pues no hay más que hacer. Y como voy entero de vida, pues voy a dejar eso ahí, sin más. No lo necesito. Quitamos un poquito más, que es de agradecer. Y esta parte pues tampoco podemos desbloquearla. Hay daño por contacto, no me acordaba. Ya lo estáis viendo. Me cago en 10 aquí, el tío Valdrogas. Si me engancha, este que recuerde quitaba más de media vida. De un golpe. Por tamaño ya solo... Hay mucho por explorar aquí, ¿eh? Un montón de moscas y por lo menos ya podemos desbloquear esta parte para poder pasar.
Dame un segundo. Vale, disculpad muchachos, ¿eh? Cosas del directo. De hecho me han calentado mientras estaban hablando, me he tenido que pausar. Vale, está todo bien, ¿no? Ya no sé qué estaba haciendo. Mira, casi me dejó algo. Llueve y llueve, todo se ha derretido. Otro sedimento impuro para subir las cosas de nivel. Ahí no podemos pasar de momento y tenemos que... Hay moscas por todos sitios, ¿eh? Vale, pues por lo menos esta parte lo tenemos, ¿no? Tutto bene. Todo bien hecho y todos contentos. Tenemos la parte de abajo y la parte de adelante. ¿Para dónde tiro? Venga, pues vamos para adelante. Vamos a intentar pegar al bicho este. Aquí los tempos son importantes, ¿eh? Me lo comí, como un salado, ¿eh? Ven aquí, guapo. Hala. A casa que fuiste. No sé si bajar. ¡Ea! Míralo. Hay un cofre aquí. Caja musical rota. Reduce ligeramente el daño recibido. Esta caja musical se rompió en la batalla, pero sigue produciendo una melodía ininterrumpida. Una nana tradicional antigua de Finisterra que dice así: mi querida hija, nos veremos en los sueños. Y no sé si será algo parecido a lo que está sonando ahora. Maravilloso, melancólico y bonito a la vez. ¡Qué perro del infierno, chaval! ¿Cómo me ha dado, eh? Aquí hay que andar muy al palo a todo, ¿eh? Hay que estar muy atento. ¿Y qué pasó? Claro, que es que si subo arriba del todo... ¿Veré algo mientras me lanzo? Soy curioso, ¿qué le voy a hacer? Claro, que es que no podía subir arriba del todo. Sí podía, sí. No, de momento no, olvídate. ¡Olvídate, amigo! Nota sobre el camino justo. Fue después de que aparecieran los impuros en Finisterra cuando la fe del camino justo y otros numerosos credos perdieron acólitos a una velocidad vertiginosa. La gente habría depositado sus esperanzas en la doncella blanca, expandiendo así la llamada fe de la doncella blanca. Otro poquito más de lore, podemos descansar aquí nos podemos sentar y hacer cositas. Tienes al menos una habilidad que puedes mejorarla en cualquier punto de descanso. Podemos equipar reliquias también. Esto va a hacer que me hagan menos daño. No tengo suficientes ranuras. Ocupa 2 ranuras y esta 1. Y tengo que elegir entre recibir menos daño y tener un poco más de vida. Total, me va a dar un poco igual. A no ser que una de las dos sea eminentemente más poderosa que la otra y no lo sepa. Mejorar habilidades. Podríamos mejorar cosas. A ver. Almas antiguas 1. Número de objetos 0. Insuficiencia de almas antiguas, que es lo que hace falta para esta. Para estas sedimentos impuros únicamente. Y es que no tengo claro, yo sí prefiero eso o lanzar la babosa. De momento vamos a dejarlo ahí, no vamos a hacer nada.
¿vale? Que quiero yo pensármelo bien. Hay un camino ahí al fondo. ¿Y si vamos por él? Venga, te voy a hacer caso. ¿Pero qué dices, chaval? Vaya mano de hostias que me ha dado. Si no esquivas a tiempo, aunque sea por medio milisegundo, te lo comes. Ahí viene el Gordax. Fua. Te hace ahí el salto el tigre, chaval. Y te destroza, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con eso. Y hay daño por contacto. A la mínima que te acercas un poquito a algo. Joder, madre mía, con parábola y todo. Unas cajitas. Hay sedimentos. Me han dado sedimentos las cajas. Va a ser, ¿eh? Pues hay algo interesante por aquí. Qué putada. No llego aún, ¿eh? Vamos a rellenarnos porque nos pueden partir el lomo en cualquier momento. Podemos abrir esta zona, lo cual está bien. Hay muchísimo ya, ¿eh? Abierto en un ratito. Bueno, este con vomitona incluida, ¿eh? ¡Hostia! Que pensé que me lo había matado. Puntos máximos de vida, más 5. Perfecto. Lo que pasa es que ahora, espérate, a ver. Tengo que reventar a este como sea. A ver si se acerca un poquito, ¿eh? Hay más camino para arriba, pero... yo qué sé. Vamos a tirarnos. Más sedimentos impuros. Ese agua me huele a bastante venenosa, ¿eh? Fuera. Míralo. Ya lo hemos comprobado, ¿no? Bueno. Pues más desbloqueo por ahí. ¿Qué pasa, Arpi? Bienvenida, mujer. ¿Qué tal? Buenas noches. Otro Metroidvania. Qué pesado eres, Maloney. Sí tengo unos cuantos curioseando por aquí. Lo que no sé es por qué luego se van. Igual ya habían visto esta parte en el canal. No lo sé. No lo sé. Si es así, disculpadme, chicos, los que habéis entrado. Pero había que mirar si en el Early Access había alguna cosa nueva. Yo quiero ese cofre, yo quiero ese cofre.
No llego. Madafaka. Quiero ver una cosa con el mapa puesto. Ahora no hay bichetes ya, me los he cargado a todos. Creo. Ole. Vale. Para que me quedara clara una cosita. Metroidvania Souls-like, Arpi. Van a traición los muy perros, ¿eh? Uf, vaya hostia que me ha dado. ¡No! ¡Tío Barrigas! Y toma, vomitona. Ese se vuelve loco. Paco el navajero, ¿eh? Coño, ya lo he visto. Ya he visto yo ahí algo. Otros 5 más de vida. Pues genial, fantástico. Maravilloso. Tenemos un montón de puntos todavía para poder movernos por ahí. El mapa va a ser bastante tocho. Ya me dieron un ostión. Esta parte está infestada de bichos cabrones. Uy, casi me engancha. Uf. Hijos de la gran... Uf. Amigo, que me trincha. Zona jodida, ¿eh? Es que no los puedo ni rozar. Hay daño por contacto y se pone la cosa interesante, ¿eh? Vamos a ver que ha entrado gente nueva. Los juegos indie de Xavi. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buen juego. Eso sí, difícil como un Souls. A mí como me gusta Dark Souls y todo eso. Ya te digo que de momento yo el Early Access lo jugué completo. Lo he subido al canal en capítulos, pero ahora había que ver si había cambiado un poquito. Ya está completo. Y ni tan mal se me dio, no me pareció tan difícil. De hecho, he jugado aquí en el canal juegos mucho más difíciles. Pero vamos, no sé si has jugado más que el Early Access, si has avanzado bastante, ¿no? O si te lo has pasado ya. Pero vamos, ya ha salido del Early Access hoy, pero bueno, no sería una locura. Puesto que he visto cosas ya menos... Me cago en la hostia. Me vomito encima. Me distraigo. Panza arriba, chaval.
Pues bienvenido, tío. Muy bienvenido. Entonces que yo soy muy manco. Ok. Nada, yo qué sé. A mí estas cosas... Arpi sabe, no sé si es por Arpi por quien vienes o me acabas de conocer ahora, sea por lo que sea. Bienvenido, tío. Somos poquitos ahora, no sé por qué. Antes éramos bastantes, se ha ido la gente. Quizá esta parte esperaba ver algo nuevo, pero yo tenía que comprobar si el Early Access ha cambiado o no ha cambiado, si después había cosas nuevas o han cambiado algunas cositas. Pasa con muchos juegos de este estilo, que luego, después de salir de Early Access, hay zonas o partidas, es mejor empezarlas. No sé si me explico. Algunos ya sabéis por qué, otros igual no lo entienden. Me revientan. Vale, pues me va a matar, me va a matar. Mira, hablé y me va a matar el bicho este. Voy sin vida. No calla que me van a matar, ¿eh? Come, babosa. No le hace nada. ¿Qué me estás contando? Vamos por arriba. Puedo ir por el agua también, por abajo. Pero como le digo siempre a Arpi, eso, estas mierdas se me dan bien. Ven para acá. ¡Lobito! Voy jodido de vida, ¿eh? ¡Come, babosa! Ahora voy con cuidado, ¿eh? Que voy prácticamente a toque. ¡Me ha matado! ¡Hostia, no me he dado cuenta! ¿Veis? 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 También en directo es más difícil, pero bueno. No pasa nada. Esto no va a volver a ocurrir, ¿eh? Arpi seguro que ahora se está frotando las manos. 27 horas el Hollow Knight. Mi primera partida. En directo. No sé, no me pareció para tanto. Primera muerte y última. Por lo menos es un buen rato. Yo cuando jugué al Early Access no me mataron tan pronto. Vale, vamos a mirar el mapa, ¿eh? O sea, todo lo que había descubierto queda sin descubrir. Me vais a dar un segundito, ¿verdad, porfa? Que tengo que ir al baño, medio minuto, vengo y jugamos todos a gusto. Que es que si no, tengo que andar apretando las patas y malamente. Me han entrado ganas de misionar, son cosas del directo que lo vamos a hacer. Y espero que disfrutemos porque este juego... terrible, pero antes voy a pausar, no sea que venga alguien y me dé de collejas.
Pues por aquí estamos otra vez. Me he dejado el micro abierto. Es que me miccionaba muchísimo. Claro que tiro de la cadena y me lavo las manos. Hombre, por supuesto, no soy un animal. No soy un animal. Vale, pues... a ver. Ya decía yo que me molestaba algo para jugar en los bolsillos. Tenía un paquete de chicles y las llaves. Me las estaba clavando ahí. Siéntate, siéntate. Le da otro botón. Hombre, es que me meaba de verdad. No a medias. Vamos a pasar por aquí entonces. Vamos a hacer esto bien. Muy bien. Yo siempre. A casa, chaval. Qué música, ¿eh? Y no se cansa uno por muy repetitiva que sea. Hostia, me lo he comido. Mira, me había dejado algo aquí antes. Uno menos. Y el otro va a caer ahora. ¡Vamos! Que llego por los pelines, ¿eh? La música es una pasada. Un bicho, un jefe. Me acaba de dar. Pues fuera. A casita, chaval. Quiero volver a mi tierra natal, a ver a mi mujer y a mi hija, aunque sea la última vez. Vamos a purificarlo y nos cuentan un poquito, pues, quién era, ¿no? Este bicho consumido por el mal. Mercader del Oeste. Invocas el arma del Mercader del Oeste, quien comienza a servirte. Al ver a enemigos, bate sus alas y ataca con las técnicas de larga distancia. Este vendedor, procedente de un país al oeste de Finisterra, traía mercancías inusuales de fuera y las vendía a los lugareños de cada rincón del reino con una perpetua sonrisa. Sí, Finisterra, Finisterra. Galicia. Correcto. Vamos, Pochoto. A casita. Para pasar por el otro lado tendría que subirme al tejado, pero no tengo forma humana de hacerlo.
Alguien que lee la descripción, por cierto, muchachos. Gente, hay que leer la descripción. Porque puede ser interesante. Ven aquí. ¿Llegas? ¿A que no? Hostia, llegó. Yo pensando, este no llega. Bueno, pues vamos enteros. Esta vez no estoy cometiendo los errores de antes. Pues supuestamente acabo de comprobar que lo que estaba hecho queda. Pero bueno, oye, revisar tampoco está mal. Alex Kidd in Miracle. En la primera fase no he parado de morir. Quería saber quién lo ha desarrollado y ya que estaba, leí todo. La verdad es que el equipo de desarrolladores pueden estar orgullosos de su trabajo, porque es un trabajo muy, muy bueno. Me acaba de dar. Es muy difícil a veces no pillar un poco. Cometí un par de errores muy tontos antes y los he pagado. Hostia, no lo había visto. Otro baldrogas de estos. Ven para acá, bonico. Que me mata. Fuera, 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 fuera. ¿Qué dices, chaval? No voy a volver a cagarla como la he cagado antes. Otra vez. Que este tiene otras rutinas de movimiento diferentes a las de su primo, joder. Pues casi me han dejado... Me han dejado bastante jodido, ¿eh? Vamos a ver ahora aquí. Lo que había ya lo pillé. Bien. Los indies le vienen dando muy duro. Y a mi canal le va a venir fenomenal. Bueno, si la gente les tuviera un poco más de aprecio y los conociera un poco mejor. Hay gente que sí, pero no tantísima. Por desgracia, porque hay cada juego. Hay juegos muy, muy bellos, muy artísticos y con una calidad que ya quisieran otros títulos de porte caro. Ahora la estoy cagando en esa parte que antes lo hice perfecto. Y cada vez en un sitio diferente. Vamos ahí. ¿Me lo comí? Pensé que no. No sé por qué pensé que no, ¿eh? Sinceramente. Si todo apuntaba que me iba a dar en todos los hocicos. Capcom Cof Cof. Vamos por abajo primero. Ok. Baja un poco. No quiere bajar. No quiere jugar conmigo. Pues sí, eso es. Espera, que tengo poderes. ¿Por qué no me los he equipado? Bueno, espera. Claro, si es que yo también. Yo aquí haciendo el bestia sin... Me cago en... ¿Habéis visto eso, no?
Por no ser cauto. No, si me mataron tonto el culo porque me estoy quedando atascado ahí. Al subir. Me sube no como yo quiero. Y ese es el problema. Falta de costumbre. Hasta que me habitúe un poco el título, que va a ser un ratito. Ya llevamos un rato largo jugado. Por ahí no puedo pasar. ¿Y va a ser este el que me va a matar otra vez? Es que tenemos un ladilla aquí arriba. Vamos, hijo. Fuera, fuera. No llego a ese. Es que me pone de los nervios, ¿eh? Bueno, ahí estamos. No le hace nada. Ya estaría. Me han depilado, pero a base de bien, ¿eh? O sea que ahora estoy manqueando. Aunque ya avisé al principio que hoy no estaba muy católico. Pero bueno. Aún así, suelo resolver. Bueno, seguimos vivos. No llego ahí. Esos lobos son lo puto peor, ¿eh? Luego que haya cosas escondidas por ahí o no. Bien, lo acabo de ver. Tengo que ir. Hay vida. Y posiblemente alguna cosa interesante. Y un jefe. Y un jefe. Vamos a ver cómo se mueve. ¿Qué hace ahora? Vale, te tengo controlado a distancia. ¡Ay, qué hostia me ha dado! ¿Me mata? Fuera. Y subimos de nivel, Uco. Menos mal. Hubiera preferido perder mi conciencia y enloquecer. Vamos a purificarlo. Ya ni me acuerdo, ¿eh? Caballero decapitado. Yo no sé si esto es nuevo. El caballero te protegerá de los ataques durante unos instantes con su escudo. Puede contraatacar si usas el poder justo antes de recibir un golpe. Este caballero sirve de parry. Ese caballero aspiraba a ser como Gerard. Se hizo impuro y se unió a los caballeros inmortales, pero provocaba caos en las batallas. Acusado de atacar a sus compañeros, fue decapitado. Pues... interesante. Mira lo que había aquí. Claro, lo que había visto antes. Por si te parte el lomo.
Bueno, pues hemos avanzado un poquito. A ver si encontramos una zona de guardado que debe estar cerca. De mientras, tenemos una cartita por aquí. Solicitud de la Villa 1. Petición, gran bestia del bosque. Solicitamos combatientes audaces para esta misión. En el bosque aledaño a la Villa Escarpada existen testimonios acerca de una gran bestia cuyo poder ha doblegado a las tropas del rey. A cambio de dar caza al monstruo se ofrece una jugosa recompensa. Defendamos nuestro país. Eymur, caballero del fuerte. No, yo no tampoco recuerdo esa parte. Por eso te lo digo, macho. Por aquí iríamos para la parte de arriba. Correcto. Y apareceríamos en este lateral. Bien, bien, bien. Me ha servido ser un poco más listo que ellos. Vale. Vale. He comido. Lobito. Me van a matar. Me van a matar. Por el puto lobo, ¿eh? Me va a matar. Debería buscar... Uy, que me coge. Es que además corre más que yo, míralo. Míralo. Voy a buscar un sitio para guardar. No sé por qué se me está haciendo más complicado que cuando lo probé. Mira, una cama. Carta de acólita. Hay dos enclaves vitales para la fe de la doncella blanca. El campo de entrenamiento subterráneo y el vasto templo blanco. Los candidatos a guardián entrenan muchos años con el fin de obtener la fuerza mental y física necesaria para proteger a la doncella blanca. Elegidas entre los acólitas, se dice que solo las mejores, en concreto las 10 primeras, pueden escoltar directamente a la doncella blanca, que es la que va a ser la sucesora. Pues descansamos y por lo menos podemos equiparnos cositas, subir de nivel, etc. Vamos a configurar cosas, ¿vale? Tenemos varios poderes. Entre ellos este y el cuervo este, que me gusta bastante. Entonces vamos a ponerle aquí. Y luego la protección la voy a poner aquí. Y la babosa en el set número 2. Y yo creo que ahí vamos bien. De hecho, la babosa en el set número 2, pero aquí. Y este aquí, porque cambia el botón. Equipamos reliquias. Puedo equipar reliquias. No tengo suficientes ranuras de momento. Podemos mejorar habilidades. Vamos a mejorar este. ¿Cuántos sedimentos tengo? Me la juego. Le damos a tope con ese. Número de objetos. Nos piden objetos ya. Bueno. Pues yo creo que por lo menos podemos guardar. Y hemos avanzado un poquito. Ya podemos recular sin miedo a morir de un toque. Míralo, no lo había visto antes. Cadena mágica. Número de ranuras de reliquias equipadas más 1. Una cadena que enlaza con los poderes contenidos en las reliquias. Joder. Me dan ganas hasta de volverme para equipármela porque una ranura libre sí que tengo. Míralo. Qué bueno. Me gusta, me gusta. Más sedimentos y a ver qué nos encontramos por ahí abajo, ¿eh? Ya casi prefería que me pegara. Porque agilizábamos un poquito. De todas formas, esto me suena mogollón.
Por aquí hemos estado, pero no podíamos subir más. Por lo menos lo hemos explorado hasta el final. Que no habíamos hecho esta parte entera, que recuerde. Vamos a seguir con el mapa, porque hay zonas inaccesibles de momento. Podemos ir al banco de nuevo, tampoco pasa nada, porque esta parte estará plagada de bichos igualmente. No hemos matado ninguno. Pero así por lo menos todo lo que hayamos acabado de hacer ya hecho queda. Y podemos equipar la reliquia. Ah, que me da un hueco más. Vale, vale, vale. Lo había entendido yo un poco... poco mal. Pues cojonudo. Si vamos por la parte de abajo, ¿qué nos podríamos encontrar? Lo ya hecho. Hay una parte para tirar para abajo, pero no sé si era rompible, por lo cual no podremos avanzar. Aquí no podemos hacer nada, porque de momento no nadamos, así que no nos queda otra que tirar todo recto hasta el fondo. Pero que es que el juego es una puta maravilla. Me encanta. Ah, vale, por eso había un banco. Jefe. Este recuerdo yo que era muy jodido, ¿eh? Y no me acuerdo yo cómo se mueve. Pero recuerdo que me mató 2 o 3 veces, ¿eh? Y más que me va a matar ahora. Como no espabile. Mira qué hostias mete. Es que además le quitaba muy poco. Y sigo quitándole muy poco. O le quitaba menos aún. Llegué con menos nivel. Vale. Vamos, fiera. Y me tiene que dar igualmente, ¿eh? Vale, acabo de aprender y recordar por qué no hay que arrimarse mucho a él. Se calentó. Es que lo jodido viene luego. Qué cabrón, tío. Me ha reventado. Vale. Estos juegos ya sabéis que primero hay que saber qué rutinas de movimiento tienen los jefes y después de haberte comido un par de galletas bastante potentes, como las que me he comido yo, pues ya sabes un poco cómo reaccionar, ¿no? Pero veo que se me va a poner tonto, ¿eh? ¡No! Ese, claro, llega, tiene un alcance brutal. Y hay que medir muy bien eso. Pero ya por lo menos, veis, ya he espabilado. Le he esquivado. Ya está, ya está, ya está. Por lo menos, veis, ahora ya la cosa cambia. Ya no me está metiendo tanto. Vale, pega hasta atrás ya. Ahora acercarse a él va a ser jodido. ¡Hostia! Me ha reventado. Vale, concentration, Maloney.
No he usado ni el pajarito, ¿no? Vale, por pensar en pajaritos y pajaritos. Mira, me acaba de poner los pajaritos. Vale, voy entero. Así que tampoco es mucho problema. No me he alejado lo suficiente, mierda. Ahora viene la calentada a tope. Se pone tontísimo, ¿eh? Mierda, qué cagadón. Bueno, podemos con él, ¿eh? Podemos con él y con menos. Caliéntate, amigo, todo lo que quieras. Anda, ¿dónde ibas? Me calenté mucho, ¿eh? No debía hacerlo. Ya está. La primera se prueba, exacto, chaval. La primera se prueba. Efectivamente. Siempre me pasa lo mismo. La primera compruebo, la segunda no siempre acierto, pero muchas veces sí. Pues lo purificamos y vemos qué le pasó a este hombre. Puedo distinguir las voces de los aldeanos desde mi cabaña. Voces temerosas hablaban de mí como un impuro recién llegado del fuerte. Elegí entrar en los Caballeros Inmortales para protegerlos a todos. Muchas gracias, colega. Hay momentos en los que incluso desearía ser purificado. Pero la doncella blanca de la fuente no debería cargar con semejante peso. Vuelvo a oír voces. Esta vez pertenecen a la doncella blanca de la fuente y a una niña. Y pensar que quien era una chiquilla se ha convertido en tan increíble doncella. Me había olvidado de cómo sonreír, pero antes de darme cuenta estaba haciéndolo. Quizá deba ser esa niña quien cargue con el peso de purificarme cuando enloquezca. Y lo hemos hecho. No sé cuánto tiempo más podré mantenerme consciente. Pero protegeré a estas muchachas mientras conserven mi lucidez. Nos conocíamos. Como todos los demás, todo sufrimiento se vuelve insignificante cuando pienso... Y ya no me ha dado tiempo a leer lo último, pero imagino que vosotros sí. Habilidades: veterano Geralt. Utiliza un gran martillo para propinar un único y devastador golpe. Es una técnica de ejecución lenta, pero de amplio rango y efectiva para lanzar a enemigos. El corpulento Geralt era considerado el mejor de los caballeros del Castillo Real, aunque en la villa lo consideraban un héroe simbólico y daba todo por los demás. Pasó sus últimos días en soledad. Por motivos evidentes. Martillo de gigante en el aire, abajo y X. ¿Adivináis? Efectivamente. Después de saltar con la ayuda de veterano, puedes caer en picado pulsando abajo y X en el aire y el impacto destruirá los suelos de tumores que no pueden romperse con ataques normales. Algunos suelos son más fuertes y solo podrán destruirse al lanzarse desde lugares altos.
Pues ya tenemos algo más para poder desbloquear y poder avanzar un poquito más. Yo creo que vamos más o menos rápido con el título, ¿no? No sé cuánto tiempo llevamos de directo, pero en 1 hora y pico nos hemos merendado 3 jefes, ¿no? 3 jefes o 4. O 2 jefes y 2 subjefes o algo así. Ha defendido su aldea hasta el final. Un guerrero valiente, en efecto. Había 2 doncellas en el recuerdo. ¿Solías venir a esta aldea con tu madre? Sí. Sí. Podemos seguir avanzando, hacer backtracking como siempre para poder abrir esas cosas. De hecho, nos han informado de que eso podemos romperlo. Así que la cuestión es, nos volvemos para atrás, hacemos un viajecito rápido, tiramos un poco para adelante de momento, ¿no? Vamos a leer la nota. Dibujo de la villa. En esa roca hay un dibujo que muestra a la doncella blanca de la fuente jugando con unos niños de la villa en un día soleado. Pues muy bonito. Podemos pasar por aquí. ¿Qué habrá por aquí? ¿Más jefes? No, una zona para romper. Vamos a probarlo. ¡Pum! Me encanta. Me encanta. Tenemos una plegaria de doncella blanca. Aumenta puntos de vida recuperados con las oraciones sanadoras. Un deseo efímero dejado por una doncella blanca justo antes de morir. Vale. Pues una doncella blanca había dejado esto y nosotros lo hemos aprovechado. Estoy mirando a ver si hay zonas ocultas, ¿eh? No. Nunca está de más revisar todo bien. Solicitud de la Villa 2. Prohibido acceder a las catacumbas. Aviso. Debido a que se están cerrando a los impuros de Finisterre las catacumbas para evitar contagios, todo acceso al subsuelo queda prohibido. Asimismo, encubrir a impuros es un delito, por lo que ha de notificarse de inmediato a los caballeros del reino si se tiene constancia de ello. O sea que cuando vayamos a las catacumbas nos vamos a encontrar con una fiesta la que nos van a dar, ¿no? Vaya cacho fiesta. Hubiera preferido perder mi conciencia y enloquecer. Bueno, pues tenemos para poder seguir mejorando las armas y me parece que por aquí ya no podemos avanzar más, así que nos va a tocar backtracking sí o sí, nos guste o no. Que sí que nos gusta, porque nos gustan los Metroidvanias, ¿verdad? Claro que sí, este canal se fundamenta en ese concepto. De hecho, suelen ser juegos retantes los que son bastante buenos. No porque sean fáciles o malos, ¿eh? Que los hay que son más sencillitos y están muy bien. Pero suelen ser juegos retantes y eso me gusta. Bueno, pues tenemos al caballero Geralt este. Y no sé si podríamos ponernos alguna cosa por ahí o no. De momento voy a prescindir de él. Podemos mejorar habilidades. No sé si podré darle al bicho este un poco más. ¡Uy, yeah! Es que me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta porque me parece que ayuda bastante. Le hemos dado, ¿no? ¿No me deja? Ah, que solo tengo 13. 13 y 10 objetos. 10 y 10. Vamos a ahorrar, vamos a ahorrar, vamos a ahorrar porque a mí me parece muy interesante ese poder. Y de mientras, pues vamos a ir viendo. Vamos a mirar por aquí. Luego vamos al otro lado. Voy dominando lo de los perretes, son unos cabrones. Me metió un viaje. Zona oculta. No sé por qué no la he descubierto antes. Fragmento de amuleto de las doncellas blancas. Puntos de vida máximo 5. ¿Has jugado Gato Roboto?
En blanco y negro, es cortito. No, no lo he jugado. Tengo intención, y he tenido intención de darle. Pero son demasiados Metroidvanias los que hay por jugar. Vaya, me distraje. Y no doy abasto, tío. Es eso. Pero lo tengo en mente, ¿eh? Lo tengo en mente. Además me han dicho que está chulo. Y me imagino que sí. Vamos, hija, no llegas, por poco. Me tiene pinta de ser interesante. Hay que decidir, hay que elegir qué subir, qué te apetece jugar, qué va saliendo nuevo interesante, qué te puede dar un poco más de vidilla al canal, ¿no? Y todo eso. Y poco a poco, pues, vas haciendo, pero se pone... Mierda, lo he hecho bien, lo he hecho bien, lo he hecho bien. Pero no me ha respondido bien el botón. A veces pasa, ¿eh? Bueno, ahí tenemos una flor roja de estas. Ahí seguimos sin poder subir, no había nada más por allí, ¿no? Simplemente esto era muerte y destrucción y punto. Son jodidos los perretes, ¿eh? Sí, yo creo que no había más. Pero bueno, por asomar un poco la orejilla tampoco es que perdamos nada. Nah, pues no mucho entonces. Bueno, pues aquí no hay nada que hacer. Me ayudará esto a subir de nivel. Tampoco es malo del todo entonces. Pero ya estaría. Todos sabemos, bueno, los que hemos estado aquí, ¿no? Es eso, que un poquito más atrás es donde puedo ya empezar a cascar cosas. Y abrir nuevo camino. Pero bueno, es tan bonito el juego que no te cansas de ir para acá, volver y todo eso. Está muy, muy, muy bien. Muy bien, de hecho, por aquí abajo... Bueno, el tío Barrigas. Vamos a gastar. Dale a tus congéneres. Dale a tus familiares. ¡Me lo han roto! No quería recuperarlo todavía. No puedo subir ahí. Ahí está el tío Pancetas. Para que paren un poquito de joder. Ole. Más fragmentos impuros. En blanco y negro, pixel como puños. Ahí, pixel art. ¿Te gusta el pixel art, Bonico. Bonico él. ¡Uy, qué hostias! Quita muchísimo esos vomitonas, chaval. Bueno, ya estaría. Hay algunos movimientos que cuesta un poquito hacerlos, ¿eh? La he cagado por ir a la bestia, ¿eh? Por bruto. Voy confiado porque llevo ahí mi colega. ¡Hola! No vi la flecha, ¿eh? Os lo juro que no vi la flecha, no me di cuenta. Pero es que hay 4 bichos ahí, hocico. ¡Puca, qué! Ven aquí, anda. ¡Qué contento me tienes! Vamos a romper esto, ¿que no? ¡Ea! ¿Qué pasa, Prox? Bienvenido, colega. Bienvenido, amigo.
Gran diseño y música de fondo, de verdad, ¿eh? Buenísimo. He volvido. Bueno, pues hemos roto esto. Y estoy mirando a ver si hay algo oculto por ahí. Pero esto básicamente es para abrir una zona, pero para agua. Lo cual, de momento, como no sabe nadar aquí la amiga, bucear más bien. ¿Aquí hay algún hueco? Ay, mamón, mamón, cómo me tiene ese contento. Toma, toma. Y este no se rompe, vaya, hay que saltar desde arriba. Ah, mira, llego. Fantástico. Sí, es detallista el juego. Muy, muy, muy chulo y muy detallista. La iluminación, los efectos de luz, todo. La música, el dibujado a mano. Es que son demasiados detalles que son brutales. Creo que estaba ahora en Early Access, bueno, después de salir del Early Access, a 25 pavos, 25 euros, que los vale. Pero en Early, si confiabas en ellos antes de que acabaran el producto, por si no lo acababan y eso, que se veía que sí, había mucho para jugar. Pues estaba, creo que me costó 18 euros a mí. No está mal. A ver esto. Ah, vale. Le doy el botón sin más y me cubro. Vale, pues esto ya estaría. Esta parte del mapa ya estaría. Pero me está apuntando que para abajo. Claro, si pudiera romper eso, podría ir para abajo. Espera, 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 espera. Que había pensado yo en romper y luego resulta que no he saltado desde ahí. Se va a la cabeza. Ya estamos mayor. Claro, la cuestión es que no voy a poder. Porque para eso tendría que poder subir al fondo y rebasar ese tejado. Me faltan cosas. Guardamos. Las reliquias están equipadas las dos, me vienen bastante bien. De hecho, me están siendo bastante útiles. Sin ellas sería más difícil sobrevivir. Acabamos de salir del asiento y me acabo de llevar un golpe. Eso es imperdonable. Estamos a 10 segundos, tampoco pasa más. Venga. Bonica hermosa. Fui a lo ansias pensando que me daba tiempo a esquivarle. Y así le daba un golpecito antes. Por ahorrar medio segundo, pues le he liado. Tampoco tiene mucho sentido. Hemos subido de nivel, fíjate, nivel 15. De todas formas, ahí abajo ¿había algo para romper? Sí, había algo para romper. Y esto no se rompe así. Había que saltar. Bien, entonces no estaba yo muy desencaminado. Casi me voy, ¿eh?
Cáscalo. Venga ahí. Pues perfecto. Estamos donde queríamos, ¿no? Genial. Magnífico. No podíamos pasar por aquí, pero habrá algo para abrir. ¿Y este? Explotan, chaval, como los de Dark Souls que se te lanzan a mala hostia. Hay que mirar por las paredes, ya sabéis. O sea que ¿dónde estaría ahora? Porque te marca una zona como un cuadradito, pero no te dice más el mapa. Y claro, me deja trastornado esto, porque tengo que andar recordando a ver qué cojones estoy haciendo con mi vida aquí, que no me pierda de revisar, bosquejar, escudriñar en todos los sitios. Voy a recular, ¿eh? Sí, se le repite el picante, pero bastante. Ahora que hablas de picante... Claro, si hablas de picante normalmente, es que es algo que tienes presente en tu cultura. ¿Eres mexicano? Tengo muchos mexicanos por aquí. Pues yo te digo, bueno, lo digo como si fueran de mi propiedad. A ver, quiero decir que tengo suscriptores mexicanos, muchos suscriptores mexicanos y un saludo a México, por cierto. ¿Este qué le pasa a este? ¿Está esperando que le pegue? Pues sí, estaba esperando que... ¡Pégame! ¡Pégame! Y cobro la subvención. Hay algo ahí. Una cadena que enlaza con los poderes contenidos en la reliquia. ¡Uy! Un hueco más. Ah, no, Xavi. ¿Qué coño? Estoy gilipollas. Si te has puesto Xavi, eres español. No me di cuenta de ese detalle. Fíjate cómo ando ya, ¿eh? Como las grecas. Me cago en la madre que lo parió. Mira el bicho ese que está escondido en la caja y a lo perro. ¡Cabrón! Son las 11:15. Pues España. Sí. Sí, me he dado cuenta yo solito. Lo que pasa es que no me fijé en ese detalle y digo, es que estoy tontísimo, ¿eh? A veces ocurre. ¡No! ¡No! ¡Quiero curarme antes! Mierda. Me han jodido. ¡Vamos! ¿Por qué no llegas? ¿Qué hace falta? ¿Un triple salto o algo como en The Messenger de Cataluña? Sí, era esperable. ¡Hostias! Este me suena. Tu cara me suena. Ahora ya nos podemos dar la vuelta. Venga, vamos para las catacumbas. Vamos para abajo. Yo soy de Castilla y León, del norte. Bueno, tú eres del norte también, pero eres de Levante, tirando para Levante. Yo de interior. Muy buena, Jesusete. ¿Qué pasa, hermoso? ¿Que explota? Explotan los muy cabrones, ¿eh? Ah, pues mira. Solo con haberme mirado un poco más ya no me hubiera tocado dar la vuelta. ¿Qué cosas? Pues un poco de fragmentos impuros para poder mejorar las habilidades. Y esto estaría entonces. Porque claro, como no podemos bucear... Iba bien. ¿Qué nivel tenemos? 15. Llevamos 2 horitas, ¿no? Bueno, no, un poco menos de 2 horas. 1 hora y 40 minutos más o menos de directo. Dentro de poco ya empezaremos a ver cosas nuevas. Que imagino que es lo que quería ver la gente quizá que ha entrado y ha dicho, coño, esto ya lo he visto. Podría ser eso, podría ser. Yo quiero pensar, por eso somos poquitos. O bueno, que también es martes, oye, y hay gente que está de vacaciones y prefiere emborracharse. Yo os entiendo, ¿eh? Yo también lo haría. Bueno, pero ha sido todo un placer tenerte por aquí, tío. Y conocer otro canal de juegos independientes. Me ha atizado.
Pégame, he sido malo. Bueno, pues vamos avanzando, ¿no? Que es lo importante. Y además, vaya musicota, ¿eh? Estoy agachándome a ver si por algún sitio. Bueno, ya que estamos, los matamos, ¿no? Es lo suyo. Sí. Vais a palmar, perros del infierno. Espera, que me estoy calentando. Me ha fallado el botón, tío. Eso no ha sido culpa mía. No había aquí hueco, ¿no? Hay un perrito esperando. Pues vamos a ponernos aquí el aguilucho. Para que nos proteja su espíritu. Buenas noches, majo. Un placer. Buah, me lo estoy gozando, como un niño pequeño. Para el que no lo supiera, este título era uno de los que más esperaba, jugar con mucha ansia. Desde hace mucho tiempo. Todos los demás me gustan, pero esto era lo que estaba deseando jugar desde hace muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Al que no le guste, herejía, muchachos, herejía. No puede ser, porque yo estoy contentísimo jugándolo ahora. Tenía ganas ya. Se me hacen larguísimos los early access como me gusta el juego, tío. Que sí que los apoyo económicamente, porque me parece un buen producto y quiero que salga para adelante, y además a veces salen más baratos, pero te vuelves loco esperando a que esté completo. Y tengo otro par de ellos por ahí esperando también con mucha ansia, comprados de hace tiempo ya. Y joder, se hace larguísima la espera, pero merece la pena luego, ¿Dónde estoy? ¿Debería tirar por aquí? ¿O revisar todo lo de atrás antes? Bueno, sabemos que estamos aquí, ¿no? Y que esa parte de abajo hay que hacerla después. Vale, pues vamos a... ¿Revisamos atrás o avanzamos para adelante? Porque no lo tengo claro. Venga, vamos a tirar por aquí. De perdidos, de Lost to the River, como se suele decir. Sí, yo estoy cansadito también. Además he dormido como el culo. Mira, hongos, honguitos. Hongopúas. Como en The Messenger. Pero están muy bien hechos, Es una puta pasada. Ese de veneno, el cabrón. Que si me engancha, porque el veneno aquí te deja... Mira lo que hijo puta, Aquí a la mínima te hacen... Sodomy de la buena. Y el jueves lo será más. Que hay ceremonia de graduación de mi prima. Bueno, pero hay que celebrarlo, coño, eso es bueno. Mis felicitaciones, por cierto. Puto daño por contacto, tío. Hostia, y por esquivarlo, voy y me lo como. 35 de golpe, 35 de golpe. Yo no digo nada y lo digo todo, ¿No me puedo ir para allá abajo? Tiene que haber un jefe cerca. Bosque de las brujas. Arpi, no te puedes ir. Estamos en el bosque de las brujas. Qué bonito. ¡Qué hijo puta! Míralo. Me estaban haciendo... Me estaban encerrando, Pero no llores, tus hijos se hacen mayores. Llegará un momento en que desees que se vayan de casa. Y luego igual no pasa. Se me acabó el aguilucho.
¡Me lo he comido! Pues entonces no te quejes. Es muy bonito el juego este, es una puta pasada. A ver, ¿por dónde tiro, tío? ¿Por dónde voy? Es demasiado, es demasiado. Hostia, todo lo que hay ahí. Venga. Saca tralla. Y a ver si por lo menos te cargas a uno. Pero dispara siempre al mismo subnormal, que tenemos pocos tiros. Pues se me acabó. Vale, míralo. Tú pillar como mala perra. Me ha matado, chaval. No me he dado cuenta por no curarme, ¿eh? Parezco subnormal. Os juro que he muerto porque no me he dado cuenta. La madre que me parió. Me acabo de quedar con toda la cara, ¿eh? Me acabo de quedar con toda la cara porque no habíamos guardado antes en ningún otro sitio. Yo creo que sí. O me echo todo eso del tirón tan a lo bestia. Porque yo no mido, ¿eh? Vamos a hacer viaje rápido. Que no lo he hecho nunca. Ahí. La música es muy tierna, muy bonita. El juego es una pasada. Toma. Veneno, veneno. Es que es lo que me mató. El puto veneno. A ver si lo revientas. Y deja de joder. Vamos a quitar el bicho. Que no quiero gastarlo. Ya. No quiero gastarlo tan pronto. Me quedan 36. Cuidado que el boss de esa zona es la bruja Lola con las velas negras. Pues espérate a ver. Posiblemente. Venga, amigo. Unos tiritos. Todo por meterme por ahí, ¿eh? ¿Quién me mandaría? Ea. ¿Dónde vas tú? Pin, pin. Uno muerto. Pero dale al que se está muriendo. Retarder. ¿Ahí te quedas a gusto? Pues yo también. Voy a bajar. Voy a bajar, voy a bajar. Voy a bajar, me da igual. Voy a bajar igualmente. Me la juego. Puto veneno, ¿eh? Tiene que haber algo interesante por aquí. Todavía tengo tanto que hacer. Y más fragmentos impuros. Y por aquí no se puede avanzar. Vale, había premio. El premio me lo dieron primero. El premio gordo.
Con todo lo gordo me dieron. Estos juegos que merecen muchísimo la pena, ¿eh? No sé, pero... auténticos artistazos los que hacen estos títulos, ¿eh? Son brutalísimos. Tenemos la parte de arriba y la de abajo. O sea, eso que está marcando, básicamente. Luego, no, tenía que haber ido primero por abajo. Con lo que me habían metido antes... 8 poderes nos quedan. Hostia, por estar mirando donde no debía. 8 nos quedan. Me voy a curar cuando me haga falta. Que luego me muero por no curarme. Por aquí me parece a mí que lo de avanzar difícil. Porque saltar, lo que es saltar, no salto de momento mucho. Ahí hay agua y aquí hay un tronco. ¡Ea! ¡Hostia, que viene un bichillo por mí! Mira lo que cabrón, ¿eh? Mira lo que cabrón. Si me engancha. Los fragmentos impuros son para poder mejorar las habilidades. Está bastante guapo. ¿Ya te calmas? Pues toma. Te espabilo yo. Muy bonito. Lo hemos reventado vivo, ¿eh? Y hemos subido un niveluco. Toma ya. Sedimento impuro. Resto obtenido tras purificar un impuro. El sufrimiento y estancado emite una luz tenue. Permite mejorar habilidades en los puntos de descanso. Que era lo que te decía. Me acaban de dar en la espalda. Ea. Corre, corre. Que te pillo. ¿Y esto ya es la parte de antes o hay algo aquí? Es que me huelo que esto... Coño, mira, no lo había visto. Digo, si es que tiene que haber algo por ahí. Adorno floral oxidado. Aumenta el daño de tus ataques sobre y debajo del agua. El primer regalo que recibió una muchacha criada en el círculo mágico, quien lo perdió en el diluvio al volverse impura. Este objeto tan atesorado tiene una inscripción que ya no se puede leer. Buah, cojonudo. Me parece cojonudo. Claro, ahora iré a una zona que ya está vista. ¿Correcto? Correcto. Pues nada, lo tengo bien ojeado. Lo que tenemos ya es llegar al final. O tirar por abajo. Es que no lo tengo claro del todo. Pero por mirar, ¿no? Como venga el bicho... Bueno. Fragmentos de amuleto. Más 5 de vida. Fantastic. De momento, como podéis ver, en el agua no podemos bucear. No podemos hacer gran cosa. Hay que ir adquiriendo nuevas habilidades, pero podemos seguir avanzando por aquí.
Te limitan un poco el trasiego, te limitan un poco el trayecto, pero llega un momento en que ya te es necesario buscarte un poco la vida si quieres acabar de explorar lo que resta. Esta es la parte de abajo. Me lo he comido como un campeón. Me queda poca vida, ¿eh? Bueno, tengo una recarga todavía. Vamos, vamos. Es que no quita tanto. Hostias. ¿Y aquí qué? Ole, ya me lo ha dividido un poco. Uniríamos zona por aquí. A lo que ya conocemos, supuestamente. ¡Cabrón! Me lo he comido, ¿eh? Tienen más vida ahora, ¿eh? Más aguante también. Zona para meterse. Yo creo que sí, ¿eh? No, no se puede. Mira que pensé. Que igual... ¡Ole! ¡Ole! Vamos a seguir vivos un rato más. Perrito, me parece que se no sabe nadar. Se ha muerto, pobrecito. Me da a mí que esto con tanta agua va a ser para otro momento. Es que no entiendo yo muy bien esto. Pero los perros se suicidan, ¿eh? Ojo, ojete. Lo hemos snookado vivo. ¿Esto me suena? Seguimos en la misma parte. ¿No? Pues estaría hecho. Vamos a seguir avanzando entonces. Nos tendríamos que dar la vuelta. Qué chulo, qué bonito, ¿eh? La verdad es que le tenía muchísimas ganas al título ya. Muchísimas ganas, muchísimas. No os dais cuenta lo feliz que estoy siendo jugando a esto. Es que no os dais cuenta. Aunque no lo aparente, estoy contento, pero contento es poco. Es que... Dios, tíos, os merece muchísimo la pena jugarlo, ¿eh? Son perros de agua. Bienvenido, por cierto, tío. Hostia, y mira lo que me dejé. Esta flor me es familiar. O sea, pasé hasta aquí y ni siquiera tuve los cojones. Ay, madre. Aumenta el daño de tus ataques sobre y debajo del agua. Y además tenemos una ranura que hemos encontrado por el camino porque hemos revisado bien la zona. Mejorar habilidades. Yo es que quiero subir a esta. Quiero subirla. Me gusta el bicho. Me gusta el bicho ese. Configurar. Tenemos una no equipada, pero bueno, el martillo. Que no sé si cambiarlo por... Sí, la voy a cambiar. La voy a cambiar por el arma normal, ya que me viene de color rojo y todo eso. Vamos a probar. O sea, yo hago así. Y atizo con este. Hago así y atizo con este. Genial. Me gusta. Leer. Guía del Círculo Mágico. Sobre el Círculo Mágico. Aquí se reúnen investigadores del saber y la magia abismales. Solo se admiten magos. Fundado por un grupo de magos adeptos a la fe de la doncella blanca. Ayudamos a quienes luchan contra los impuros. Requisito de ingreso. Carta de recomendación de varios magos. Prohibiciones. Investigar magia prohibida como la arcaica. Armas. Filtrar información a otros países. Ok. Me da la sensación de que aquí hay jefe. ¿No?
Es que no me acuerdo bien ya. ¿Avanzamos un poquito más? Sí, debe haber jefe, sí. O algo. Aquí me podía subir, ¿no? Qué musicota más chula. Ea, cierto, me podía ir un poquito más arriba. Míralo. ¿Y ahora dónde estoy? ¡Ah! Cojonuten. Vamos a unir por aquí, ¿eh? Me enfriscó, ¿eh? Ven para acá. No parece que haya por ahí nada para pasar. Si le pegamos ahí, le hacemos un criticazo, ¿eh? Le dejamos tonto, tonto, tonto. ¿Veis? Lo dejamos tontísimo al pobre. Ole. Ya hemos visto algo por ahí, pero no me hace falta porque voy entero. Vamos a rascarnos, que ya me pica un poco la barba. Y eso que estoy casi recién afeitado. Bueno, venga. Voy a cogerlo. ¡Hostias! Fragmentos impuros. Furia impura. Vale, son partes para mejorar, básicamente. Y luego tenemos este lateral, que es que te echa. Me acabo de comer un ostión. Pues hemos dado la vuelta por aquí. Ya nos lo conocemos todo. ¡Uy, qué cabrón! Pero será hijo de Satanás. Traicionero. Pues me ha dado bien duro, ¿eh? Sospecho que no llevo mucho nivel para estar en esa zona, pero bueno. ¡Hostia! ¡Que me revienta! ¡Que me mata! ¡Que no me había dado cuenta! Que quita mucho de un golpe. Me ha dado una hostia que me ha dejado temblando. Debe haber sido por el veneno, ¿eh? Y el daño por contacto que tiene aquí el amigo. La madre que me parió. Te afeitas y a los 10 minutos vuelves a tener barba, como Homer Simpson. Pues más o menos. Es que ese es el problema. Mira cómo suena. Puedo hacer ASMR. Mago fúngico. Expulsa una neblina tóxica que va reduciendo la vida de los enemigos que entren en contacto con ella. No hay forma de defenderse ante su daño, lo sé. Este mago adquirió numerosos saberes al salir de Finisterra, mas tras su vuelta nunca consiguió llegar al círculo mágico, donde le esperaba su amada. Qué triste. Pero así es la vida a veces. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Pobrecico! Vamos a leer... ¡No me... Hostia, que me he equivocado de botón. No me digáis que no es para darme un hostiazo así con toda la mano abierta. Uf, qué liada, tíos. Por no mirar bien. Estoy al chat, estoy a las risas, estoy al jaja.
Y, y se me ha ido totalmente la olla. Bueno, venga, que ahora hay que cogerlo eso, ¿eh? A mí no me jodáis. Hay que cogerlo, pero no tarda nada en subir. Prometido, ¿eh? Promise. Ay, la madre que me hizo, hijos. Se me hace a veces un lío con lo de los controles, ¿eh? Los pechazos que se pega la pobre, ya te digo. Si fuera como la de Dimitrescu, por lo menos podría aprovechar para saltar así. De rebote, ¿no? Carta de amor, amor mío. Tu carta me infundió el deseo de volver a tu lado cuanto antes. Ha transcurrido medio año desde que emprendí este viaje para ver el ancho mundo. He aprendido mucho más que en el círculo mágico. Tengo tanto que contarte. Sobre los cálidos desiertos, sobre animales que nunca antes había visto. Pronto volveré con un regalo de mis viajes. Te amo. Melville. Y ahora sí, ahora pechazo. ¡Toma! ¿Ahora? Sí. Pues esta zona que estaba aislada, sin más, ya está completa. Así que ahora ya podemos ir bajando. La cuestión es, ¿queremos ir abajo o para adelante? Yo, tal y como me lo había planteado ya, digo, tiramos para adelante, ¿no? Y haremos por la parte de abajo después. En una de estas me queman el culo, ¿eh? Podemos seguir las cadenas. Ahí no llego ni de coña, ¿no? Vamos a probar. Y de pecho sí. De pecho sí. Por eso, algo escondido. Fragmento de amuleto. Perfecto. ¡Cojonudo! 5 más de vida, tíos. ¿Cómo se os queda el cuerpo? Y dije, ¿por arriba o por abajo? Por arriba. Hostia. Espera a ver qué hacen estas. Pues meter unas hostias como panes. Eso es lo que me ha hecho. Míralo. Desbloqueado. Es niña, es niña. Es niñita. Es jovencita. Es pequeñaja. Claro, la cuestión es que ahora, al haber hecho eso, si quiero volver a esa zona, debería... Bueno, pues vamos a ir bajando. Hostia, me acuerdo de esto. Me acuerdo. La cuestión es que quiero acabar de hacerme lo otro. Vamos a probar, ¿eh? Es una niña y se defiende como una mala bestia ya, ¿eh? Pero bueno, de momento en los videojuegos esto está permitido. Dentro de poco ya habrá gente que se queje de ¿por qué ponemos a un niño a jugar ahí a matar bestias en los videojuegos? Eso no es normal. Hay que denunciarlo. Mírala, qué hija de perra. Y es un videojuego, coño. Y ya está. O sea, no es para tanto. Es un videojuego y punto. Pues me lo he comido todo. Vale, por aquí no habíamos pasado. Si me engancha, hijo. Me pone mirando para Cuenca. Y sedimento impuro.
Pues sí, pero si le hago eso a los enemigos, pues me quitan vida. Es lo que tiene. O sea que me toca subir. Esto era para conseguir... Bueno, está bien, para conseguir cosas. Así que el camino... El único camino que puedo hacer es este. Pues no sé si llegaré, ¿eh? Igual tengo que subir más. No queda otra. Pero eso significa que por aquí no puedo avanzar. Lo veo harto complicado, ¿eh? No sé si veis vosotros algún sitio por donde pueda hacer algo. Que sea por aquí, vaya. Es que yo creo que en muchos aspectos de la vida, muchas cosas son siempre la misma historia. Que es gente quejándose por, no sé, tonterías. Porque eso da mala imagen, porque los niños que van a pensar, porque... A ver, yo he sido un niño. Y he jugado a matamarcianos y he jugado cosas, no se veían tan bien como esto. Pero se veía lo que estabas haciendo, pegar palizas callejeras a la peña y cosas por el estilo. Y yo contra el barrio y Double Dragon y todo eso, y no estoy tan loco. Creo. Pues para arriba toca. Y es que además este juego es muy bonito. Pero muy bonito, muy bonito. La parte de arriba nos lo habíamos hecho también, ¿no? Es que tampoco había más que rascar por aquí. Se supone que se puede avanzar, pero yo no llego. Y como yo no llego, pues me toca irme abajo del todo. Es que no quedan más cojones. No sé cómo resolver esto. Problemas reales. Así me gusta llamarlos. Aunque haya gente que no lo entienda. Configurar. Hostia, el pedo tóxico ese... Potente. Luego no uso los poderes, pero me gusta coleccionarlos. Soy así, me paso los juegos sin utilizar poderes. Soy muy bruto yo. Vamos a intentar pasar otra vez, a ver si es que me he perdido algo. Con lo saludable que es jugar videojuegos también, esa es otra. A ver, pelleja. Mira, mira, pilla por ahí. Envenénate, tú sola. Para abajo toca. No encuentro más camino. Mira, por aquí subes. Qué guay. Joder. No las pillo el punto todavía, macho. Se ha caído el pobre. ¿Qué? ¿Te ha gustado? ¿Repetimos? No sé dónde me estoy tirando, pero yo me tiro. Hostia, qué guay. Mira, puedes subir las escaleras a lo puramente Castlevania. O irte por abajo. Mírala que está hecha zarcillos, ¿eh? Cuando una sociedad empieza a vivir bien, empieza a dar por el ojete con otras cosas. Y a veces se aburre. Y pues por eso estamos hablando de esas cosas como problemas reales, etcétera.
Que yo soy consciente de que me dedico al ocio. Como hobby, prácticamente, porque vaya, los beneficios no son muy allá. Pero, a pesar de todo... Joder, ¿qué es eso, tío? También hay que ser serio cuando hay que ser serio. El bicho este... ¿Dónde estás, trastornado? Sal de ahí. ¿Se ha ido? Pues se habrá aburrido. No, si en una de estas me abren de canal, ¿eh? En una de estas me abren el ojete. A ver, aquí hay otro hueco, ¿eh? No, tío. Hay un cofre, creo, ¿eh? Un poco más arriba. Bueno, por lo menos yo estoy orgulloso y contento de que la gente de mi canal es gente que es muy consciente de todo. Quizás porque tenéis una edad. La mayoría sois bastante mayores. Pero me gusta lo saludable que es el canal. Es un buen lugar para compartir muchas cosas con vosotros, tíos. Así da gustete. Y otro cofre ahí. Que me lo he dejado. Si es que llego, claro. Es que ese es el puto problema. Llegar. Tengo que conseguir... Bueno, a ver. Que igual llego al límite, pero... No llego ni de coña, tío. Horrible. Es que además te lo ponen ahí en plan para que vayas al píxel, pero con el píxel te falta el píxel para llegar. Qué mala leche. Y eso te lo hacen muchos, sobre todo los que ya tienden a tener un estatus. Que vale, que sí, que igual si me tiro por aquí. Pero no llego. No llego. Pues para adelante. Como los de Alicante. Hostia, aquí estaba. No quiero saber qué hace eso. Se me cogieron un poco las pelotillas, ¿eh? Va a tocar jefe pronto, ¿eh? Es que lo estoy viendo. Guarda ahí, mejor habilidad si puedes. Muchachito. Y bueno, tenemos nivel 2, nivel 3. Me gustaría poder subir de nivel eso, pero va a ser que no. Las reliquias las tengo todas. Bueno, pues vamos a ir probando. Es lo que toca. Creo que va a tocar pegarse. Vamos a leer esta notita. Nota sobre magia. He estado investigando sobre magia arcaica y me parece viable que la maldición de inmortalidad que acarrea la impureza pudiera pertenecer a hechizos de pueblos pasados. Si pudiera leer los libros antiguos que están en el territorio impuro, quizá estaría más cerca de resolver este enigma. Muchas gracias por compartir el directo, Arpi, que no sé si sigues por ahí. Siempre lo haces y de verdad que... poco te lo agradezco. Pocas veces, quiero decir. Muchas gracias, de verdad, ¿eh? No sé por qué... Bueno, no, tampoco me voy a plantear, pues si entra poca gente, entra poca gente. Las cosas son así. Pero yo creo que el canal cada vez está más encauzado y cada vez va mejor en muchas cosas. Pero igual los directos, pues no es lo que... no es lo que se busca. Vamos a subir. No sube, baja. Ya me estaba extrañando a mí. Claro, pero ¿dónde me he ido? Sigue siendo la misma habitación. Una habitación enorme. Pero el acceso está abajo. A ver, voy a mirar por las paredes. Como lo sabía.
Fragmento de amuleto, más 5 de vida. Ea. Hostia. Hostia. Las bolitas de los huevos, hombre. Pero serán cabrones. Y yo aquí, yo también parezco nuevo. Madre mía, cómo me han puesto, hijo. Esto va a ser largo, ¿eh? Esta zona va a ser muy, muy larga. Quiero volver a subir y avanzar un poco. Y otro nivel. Joder, me encanta. Hostias, pero si pasamos por aquí... ¿Esto es otra zona o qué? La de antes. Espero que no se hayan reproducido. Voy a guardar. Voy a guardar que son las 12 y como la Cenicienta, en breve quizá pues lo tengamos que dejar. Además, pues supongo que tengáis que trabajar y todo eso. Así que le damos un poquito para ver un poco más. Joder, cómo me han puesto en un momento. Me acaban de poner finito de Córdoba, ¿eh? Mírale ese. Pues se me van a agotar los poderes del bicho, ¿eh? Fuera. ¿Cuánto nivel me suben? Poquito, pero que bastante. Bueno, pues por aquí. Esto te sube. Ahí había un bicho de estos mamones. Y tiene que haber una zona para meterse en algún lado. Habrá que ir bajando otro poquito. Ya por lo menos esto está más o menos visto. Tenemos otro ascensor para bajar otro poquito más. Y una habitación grande. Que me da miedo.
Maldito desgraciado, ¿eh? ¡Ay, Dios! Es que esa parte es complicada. Hostia, el de las cajas. Como el chiste. Hostia, pero ¿qué estoy haciendo con mi vida? Me mata, me mata, me mata. Joder, vaya mano de hostias que me ha dado, chaval. Alguno de estos será otro de esos y acabaré muriéndome. Cadena mágica. Vale, perfecto. Tengo que aguantar. Hay que sobrevivir. Ese es de mentira. Lo sabía. A lo rastrero, ¿eh? Hombre. Hemos subido de nivel, pero no nos da vida eso. A ver si le doy a las jaulas. Vale, pues habrá que bajar otro poco. Pero tengo miedo de morirme ahora. Es que lo estoy viendo. Estoy viendo que voy a cascar. Va a tirarle un pedo a esta. ¡Hostia, que es jefe! Me ha reventado. ¿Cómo ha lanzado eso, tío? ¡Buah! Qué movida, ¿no? Pues yo creo que podríamos ir dejándolo por aquí. No sé qué os ha parecido, pero yo creo que habéis disfrutado, ¿no? Es un juego que está bastante bien. Es verdad que a algunos os gusta pues más estar mirando, ¿no? Que hablar y tal, pero bueno, ahora sí me podéis decir qué os ha parecido. A mí me ha parecido un juego, pero que... inmenso. Inmenso, de verdad, inmenso. Aunque eso ya lo sabía porque ya probé el Early Access y tenéis ahí unos capítulos subidos de cuando hice la serie. Que las series pues siempre quedan un poco más bonitas que los directos, ¿no? Por razones obvias. Pero los directos son mucho más interactivos. Pues nada, muchachos, yo creo que seguiremos mañana. Si tengo ocasión, mañana seguiremos dándole. Y así hasta que acabemos. Así que lo único que os puedo decir es no lo perdáis. Si sois nuevos, si hay alguno nuevo por ahí, también, pues, ¿qué os iba a decir? Que podéis suscribiros y darle a la campanita, que es gratis, no da calambre, es todo bueno y Maloney se pone muy contento. Y poco más os digo, chicos, que muy buenas noches, gracias por acompañarme una noche más en otro directo y a seguir bien, sed buenos y nos vemos en el próximo. Chao, chao, gente. Venga.